Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de mi parte y de mi familia. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes la exposición de la escritura, de la palabra, y contarles que si es que les llegó este link a una persona tal vez que no está siguiendo cada domingo en las predicaciones, contarles que estamos realizando una serie de mensajes que trata puntualmente acerca de la Biblia, en donde ya se ha predicado acerca de la inspiración, acerca de la infalibilidad de las escrituras, y el día de hoy tengo yo el placer y la gran responsabilidad y privilegio de compartir el sermón de la suficiencia de las escrituras. Así que eso es lo que vamos a estar exponiendo en este día. Todo lo que se ha predicado y todo lo que se va a predicar también es una información, un conocimiento, pero muy, muy importante que todo cristiano debe tener. Así es que, además, conocimiento que ha sido muy controversial en el transcurso de la historia. Así que es sumamente importante que podamos estar atentos y estar aprendiendo acerca de esto. No para poder llenarnos de conocimiento, sino para poder ver de qué manera este conocimiento se hace práctico en nuestras vidas, para poder ver la implicancia que este conocimiento tiene en nuestra vida. Como un primer acercamiento voy a realizar le voy a leer una definición de lo que sería la suficiencia de las escrituras. La suficiencia de las escrituras es la enseñanza bíblica de que la Biblia es toda la revelación que se necesita para conocer a Dios y creer en Él para salvación, así como también equipar a los creyentes para la vida y el servicio cristiano. Las escrituras revelan quién es Dios, quiénes somos, nuestro estado quebrantado ante Dios, nuestro camino de redención y la forma en que debemos vivir como aquellos redimidos por Dios. Sin embargo, durante la historia, como les decía, no siempre ha existido el mismo conocimiento respecto a la suficiencia de Dios. Han habido algunas ambigüedades que lamentablemente han llevado a ciertos errores. En el siglo IV, entre Arrio y Anastasio de Alejandría, se genera una disputa respecto a la deidad de Jesús. Y justamente los arrianos basaban sus argumentos en la suficiencia de las escrituras. Ellos argumentaban que la interpretación de las escrituras debería ser literal, que debía interpretarse la Biblia tal cual, lo que ella decía. Por lo que Jesucristo, en este caso, como no dice la Biblia que fue engendrado, sino que dice que fue creado, ellos decían que no era Dios, que era una creación de Dios. Pero Anastasio defendía la deidad eterna del Hijo y ayudó a ganar esa batalla con la redacción que se realizó en el Concilio de Nicea en el año 325, con el Credo de Nicea. Y el credo decía básicamente lo siguiente, puntualmente refiriéndose a Jesús. Creemos en el Hijo de Dios, de la esencia del Padre, Dios de Dios y luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Pero una de las protestas de los arrianos hacia el credo era acerca del lenguaje no escritural que usaba el credo ortodoxo. Ellos objetaron las frases de una esencia con el Padre, consustancial con el Padre, engendrado, porque no existían en la Biblia. Los herejes pedían ningún credo salvo la Biblia. Ese era como su especie de lema, ningún credo salvo la Biblia. Precisamente para poder usar el lenguaje bíblico y evadir así verdades bíblicas. Lamentablemente, una de ellas como la propia deidad de Jesús. Por ejemplo, ellos decían, ya que Jesús es hijo de Dios, entonces, como todo hijo, debería haber tenido un comienzo. Así que sorprendentemente, para usted y para mí, una parte de la doctrina de la suficiencia de la Escritura era usada justamente para socavar y aportillar la verdad de las propias Escrituras. ¿Usted cree, por ejemplo, en la deidad de Jesús? Probablemente sí. Sí cree en la deidad de Jesús.
así como yo creo en la deidad de Jesús, ¿por qué creemos? Si la Biblia no lo menciona literalmente. La Biblia menciona que Jesús fue creado. Por lo menos si lo vemos de un punto de vista literal, eso es lo que podríamos entender. ¿Será entonces que a raíz de la suficiencia de las Escrituras no deberíamos estudiar nada más que las Escrituras? Este problema continuó con los arrianos, ¿ya? Vuelve a ocurrir en el año 1719 y ellos cuestionan nuevamente la Trinidad, objetando el credo trinitario. Esta vez ocurre en Londres, donde algunos pastores presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, tristemente se habían convertido en esencia arrianos, negando la Trinidad. Pero ¿cuál era el argumento? Bueno, los arrianos insistieron en ningún credo salvo la Biblia, o ningún lenguaje salvo el bíblico. Nuevamente, una forma de la suficiencia de las Escrituras que se usaba para socavar la verdad de las propias Escrituras. En la actualidad, hay corrientes todavía que argumentan justamente en la suficiencia de las Escrituras, y con ese propio argumento ignoran aún lo que ellas indican. Quizás para esta parte del sermón usted puede estar pensando, en una de esas los arrianos tenían razón, debieron haberse limitado quizás solo a lo que en las Escrituras se señalaba, o con el lenguaje allí usado, y haber creído lo que la Biblia decía simplemente, y no lo que no mencionaba literalmente. Quizás usted puede estar pensando que no debería existir ningún credo, salvo la Biblia, tal como lo hicieron los arrianos. Pero la historia nos enseña que el lenguaje bíblico no es suficiente cuando se trata de defender el sentido del propio lenguaje bíblico. Richard Hanson, teólogo, obispo y historiador irlandés del siglo XX, en su libro La búsqueda de la doctrina cristiana de Dios, la controversia arriana, dice lo siguiente: los teólogos de la Iglesia cristiana fueron conducidos gradualmente a darse cuenta de que las preguntas más profundas con que se enfrenta el cristianismo no pueden ser contestadas en un lenguaje puramente bíblico, porque las preguntas son sobre el significado mismo del lenguaje bíblico. ¿Qué significa esto entonces? ¿Significa acaso de que las escrituras no son suficientes? Por supuesto que no. La Biblia es suficiente, es y será suficiente. Pero entonces, ¿qué implicancia tiene esto? O esta doctrina, ¿qué implicancia tiene en nuestra vida? ¿Qué implicancia tiene la suficiencia de la doctrina, la suficiencia de la escritura? Realmente, ¿en qué son suficientes las escrituras? Para ello, vamos entonces a estar leyendo justamente la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, un texto muy conocido, versículo 14 al 17. Voy a dar lectura en versión de Reina Valera 60. Pablo, hablando a Timoteo, le dijo: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿en qué son suficientes las escrituras? Eso es lo que vamos entonces a estar hablando el día de hoy. Punto 1. La Biblia es suficiente en el conocimiento esencial para salvación. El texto ahí en el versículo 15 de la segunda carta de Pablo a Timoteo dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo que las escrituras son suficientes en el sentido de que son las únicas para saber el camino de salvación. Es decir,
Al acercarnos a la revelación especial de Dios, que es su palabra, podemos conocerle y conocernos a tal punto que podemos creer en Jesús para salvación. De este conocimiento para salvación podemos leer 3 textos del contenido fundamental que tiene la Biblia, de este conocimiento esencial para salvación. Entonces, el primer texto bíblico está ahí en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 5, y tiene relación con el conocimiento que tenemos de Dios y la relación que tenemos con Él. El texto dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. El segundo texto del conocimiento esencial que tiene la Biblia es respecto a la relación con el prójimo. Esto está ahí en Levítico 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tercer texto respecto a la confesión de fe de todo cristiano. Está ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Estos 3 textos aparecen en toda la Escritura. Se vuelven a citar. Jesús mismo los cita después en el Nuevo Testamento. Son el contenido fundamental para poder alcanzar salvación. Quizás este sermón lo está escuchando algún niño, o algún adolescente, o algún adulto que no ha terminado su enseñanza media, o alguien que puede estar pensando: pucha, la Biblia es muy compleja, necesito estudiar muchos libros, conozco una persona que tiene una montonera de libros y es realmente muy complicado todo este tema de la teología y realmente es muy difícil. Pero esta es la esencia, hermano. Déjame decirte que esta es la esencia. Esta es la esencia del conocimiento y el contenido que tiene la Escritura para poder alcanzar salvación. Estos textos, junto a otros, son reconocidos como el contenido fundamental de la Biblia y son un contenido suficiente para poder creer en el Señor. Si creemos que el Señor es nuestro Dios y el único Señor, y si lo amamos con todo nuestro ser, si amamos a nuestro prójimo, si confesamos que Jesús es el Señor, creemos que Dios lo resucitó, seremos salvos. Entonces, estaremos viviendo el contenido fundamental de las Escrituras. Nos podrá faltar mayor conocimiento en eclesiología, en soteriología, en distintas ramas de la teología o distintas doctrinas que podríamos complementar con otros textos y estudios, y que, por cierto, es muy importante también hacerlo. Y es más, va a ser una consecuencia de nuestra propia conversión como cristianos, independiente del nivel de estudio que tengamos. Vamos a querer aprender más acerca de nuestro Dios. Vamos a querer conocerle más. ¿Cierto? Y eso lo vamos a hacer con textos extrabíblicos, ¿ya? O estudio o conocimiento extrabíblico. Pero este contenido que nosotros acabamos de leer es suficiente para alcanzar salvación. ¿Ya? Es suficiente. Y acá quisiera, antes de seguir, realizar una observación respecto al concepto de la suficiencia, ¿ya? Que era justamente uno de los errores que cometía ahí, que leímos en el siglo IV por parte de Arrio. Hay que diferenciar lo esencial para ser salvo del conocimiento global que necesitamos para ser obedientes y honrar en todo a Dios. Me explico. La suficiencia de la Escritura no significa que la Escritura es todo lo que necesitamos para vivir en obediencia en este mundo. Sumamente importante. Un científico, por ejemplo, para ser obediente en ciencia necesita leer de ciencia, estudiar acerca de la naturaleza. No puede pretender encontrar todas las respuestas científicas en la Biblia, porque la Biblia no es un libro científico. Para ser obediente en el arte, necesitamos estudiar arte, conocer sus reglas, su estética artística, su armonía, etc. Para ser obedientes en economía debemos
leer sobre economía y observar el mundo de los negocios. Para ser obedientes, por ejemplo, en el matrimonio, necesitamos conocer la personalidad de nuestro cónyuge. No basta solo con leer Efesios 5 o las otras cartas donde Pablo instruye a las personas respecto al matrimonio. Si no sabemos a quién tenemos al frente, cómo es ella o cómo es él o cómo se relaciona. Podríamos seguir mencionando otros ejemplos en los que para ser obedientes y buenos administradores en las distintas áreas de la vida necesitamos conocimiento y capacitación en ella. Conocimiento que no se encuentra literalmente en la Biblia, porque simplemente no tiene relación con el contenido esencial de las Escrituras. En otras palabras, la Biblia no nos dice todo lo que necesitamos saber para ser administradores obedientes de este mundo. No obstante, nos da principios que regulan y juzgan ese conocimiento extrabíblico. Esa es la gran observación respecto a la suficiencia de las Escrituras. Y nosotros no debemos caer, obviamente, en este error. La Escritura, literalmente, sabemos que es inspirada por Dios. De hecho, hay traducciones que dicen exhalada, ¿cierto?, por Dios. Ella proporciona todo lo necesario para comprender su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, no debemos descartar el conocimiento extrabíblico que Dios nos permite tener, con la inteligencia que Él además nos da. Justamente porque ese conocimiento debe servir a la Escritura, para una mejor comprensión de nosotros mismos y de Dios, o de nosotros hacia Dios. De lo contrario, ni usted ni yo podría creer en un Dios trino, porque el término y definición no aparece literalmente en la Escritura. Siempre es el término, el conocimiento extrabíblico, todo lo que nosotros podamos aprender, y esta es la gran regla, debe estar sujeto a la Escritura, debe estar a los pies de las Escrituras, que son inspiradas por nuestro Dios. Un ejemplo de esto que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, de John Piper, respecto a la hormiga. Él dice lo siguiente: la hormiga aparece 2 veces en la Biblia, Proverbios 6 y Proverbios 30. Nunca es definida. La Biblia espera de nosotros que sepamos qué es una hormiga, por nuestra experiencia. Pero si decimos que la lección que aprendemos de la hormiga es que deberíamos ser perezosos, la Biblia es suficiente para prevenir ese error. Entonces, la Biblia puede regular, la Biblia puede juzgar todo lo demás. Pese a que no contiene un conocimiento global de todas las áreas, tiene principios que juzgan todo lo demás. La suficiencia de las Escrituras no dictan entonces el lenguaje que usamos para interpretar la Biblia, sino que regula el significado del lenguaje que usamos. Por esta razón, es completamente suficiente. Bien, en segundo lugar, nuestro segundo punto es que la Biblia es suficiente en su procedencia. El versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso podemos confiar en ella, porque el autor de la Escritura es justamente Dios. En la Biblia se encuentra mensajes de los profetas, encontramos palabras de Jesús y también encontramos palabras de los apóstoles. Sin embargo, a pesar de que fueron muchas personas las que fueron redactando y escribiendo y registrando las Escrituras, hay un único autor detrás. Los profetas, Jesús y los apóstoles actuaron y hablaron en distintas épocas y en circunstancias muy diversas. Todo esto transcurrió más o menos en un tiempo aproximado de 1600 años, con alrededor de 40 escritores, 40 escritores más o menos. Pero todos anunciaron la palabra de Dios. En el caso de los profetas, ellos se presentaron como testigos y mensajeros de la palabra, y así lo expresaron muchas veces de manera muy clara. Por ejemplo, cuando introduce su mensaje con la frase "así dice el Señor", el profeta Jeremías, o cuando dijo también: entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. O sea, queda absolutamente claro que lo que Él va a hablar no es un mensaje que nace de Él, sino que Él está siendo intermediario. Él está
Dios está utilizando al profeta con todas sus fortalezas, sus debilidades, sus deficiencias humanas, quizás el conocimiento limitado que él también tenía, el propio lenguaje que él tenía. Por eso vemos diferencia en cómo escribía Pablo con cómo escribía Pedro, ¿cierto? Porque Dios utilizó también toda esta parte humana, y es la parte humana de la Biblia. Pero el autor era solo uno, es solamente Dios. Después de haber comunicado su palabra por medio de los profetas, Dios se reveló a las personas a través de Jesús, a través de la persona y la obra redentora de Jesús, como lo expresa la carta de los Hebreos ahí en el capítulo 1. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo, la palabra hecha carne, según Juan 1:14, dio testimonio de lo que había visto y oído junto al Padre, y envió a sus discípulos, diciéndoles: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. También dejando claro que había sido enviado por el Padre, por Dios. Por otra parte, estaban los apóstoles, que fueron a su vez testigos oculares y servidores de la palabra. Ellos fueron elegidos de antemano por Dios, y a ellos se les confió la misión de anunciar la palabra a todo el mundo. Este mensaje de los profetas, entonces, de Jesús y de los apóstoles, fue luego consignado y registrado por escrito, y así nació la Biblia, que es la palabra de Dios encarnado en un lenguaje humano. Ella, así como Jesús, es plenamente divina y plenamente humana, sin que lo divino dañe o haga amenguar, por así decirlo, lo humano. Entonces, lo interesante de todo esto, quizás lo difícil de creer para muchas personas, es que estas 40 personas que nacieron en distintas épocas y pertenecieron incluso a distintas culturas, escribieron acerca del mismo plan de redención, porque detrás de todos ellos había un único autor. Entonces la procedencia de la escritura es suficiente. Por eso podemos decir esto, porque es divina, porque es inspirada por Dios. Y por esto la doctrina de la suficiencia nos dice que la escritura, ya que es inspirada por Dios, no necesitamos nosotros ninguna otra revelación especial. Solamente la escritura. Y de hecho no hay otra revelación especial. No necesitamos más palabras inspiradas, infalibles. Si usted prende la tele y alguien escucha a alguien decir: esto es lo que usted necesita, no lo es. No necesitamos un Corán, no necesitamos un libro de Smith, no necesitamos conocimiento acerca del chakra o la ancestrología para poder conectarnos con nuestra propia esencia y conocernos y conocer a quien nos dio la vida. La Biblia es suficiente porque nos ha sido dada por nuestro propio creador, nos ha sido dada por nuestro propio fabricante. Piensen en esto. Si usted tuviera un artefacto en su poder, tan complejo como lo es la vida de un ser humano, un artefacto cuyo valor es de millones de dólares, algo accesible así como para cualquier chileno promedio, un artefacto que tiene un desperfecto que puede acabar con la vida útil de este artefacto, ¿usted realmente estaría dispuesto a mirar a un youtuber, a un influencer, que le aconsejara o le recomendara qué hacer, sabiendo que puede terminar con esta vida útil de lo que tiene? Comprendiendo la complejidad, comprendiendo el alto valor. ¿O preferiría mejor llamar a la empresa que le envió el artefacto para contactar a alguien capaz de poder solucionar el problema? Y si pudiera tener el manual, donde se señale paso a paso cómo poder reparar este problema, ¿no sería mejor tener la opinión del propio fabricante?
Otro ejemplo, si alguna vez a usted le han pasado algún vehículo o se ha comprado un auto nuevo o usado, estoy seguro que usted ha preguntado o revisado qué benzina ocupa el vehículo. A mí, hace años atrás, me prestaron una camioneta y se le estaba acabando la benzina. Entonces tuve que llamar a la persona, cuando llegué ahí a la bencinera, llamar a la persona y decirle, preguntarle cuál era la benzina que ocupaba. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hace usted cuando se compra un auto o cuando alguien le presta un vehículo? Porque sabemos de que el fabricante ha estipulado un tipo de benzina o de octanaje, ¿cierto?, que es el adecuado para este vehículo. Y si probablemente viniera una persona, aunque sea un mecánico, ¿cierto? Aunque sea alguien que tenga conocimiento de mecánica, y te dijera, este vehículo debe usar 93, benzina de 93, pero en el manual tú sabes de que dice 95. ¿Realmente le harías caso o seguirías el manual? Yo seguiría el manual, es lo que he hecho, y estoy seguro que es lo que hacen todas las personas. Porque el fabricante es el que sabe mejor que yo, mejor que usted y mejor que cualquier otra persona, lo adecuado, lo que necesita este vehículo. También sucede, por ejemplo, si vamos a realizar algún viaje extenso. Todos sabemos que debemos revisar la presión de aire de los neumáticos para poder tener una mejor conducción y mayor seguridad. Pero ¿cómo sabemos la presión del neumático, la presión ideal del neumático? ¿Con cierta carga, sin carga? Bueno, revisamos el manual, que el propio fabricante y la opinión del fabricante, o revisamos lo que el fabricante nos ha indicado que ahí en la puerta del vehículo. Algo similar ocurre con la vida del ser humano. La Biblia es suficiente porque ha sido dada por nuestro propio creador, por el propio fabricante. Si usted tiene necesidad, si usted tiene angustia, si usted tiene ciertos problemas y no hay nada que llene, probablemente no va a haber nada que llene ese vacío o ese problema. Y esto no significa que usted deba solamente leer la Biblia y no deba ir al psicólogo o al psiquiatra. No, para nada de eso. Vamos a estar hablando acerca de, y ya hemos mencionado ya también acerca del conocimiento extrabíblico, ¿cierto? Pero un conocimiento extrabíblico que se sujeta siempre a la Biblia, que siempre está a los pies de la Biblia, de los principios bíblicos. Entonces, la Biblia es suficiente porque ha sido escrita, ha sido entregada y revelada por nuestro propio fabricante. Por lo mismo, nos debería causar mucha alegría tener esta información tan valiosa. Tener esta información tan valiosa. Nuestra actitud debería ser de humildad y poder ir y consultar al fabricante. Pero lamentablemente, producto del pecado, producto de la arrogancia del ser humano, el ser humano no quiere escuchar al fabricante. Prefiere leerse un libro de autoayuda, prefiere hacer cualquier otro tipo de cosa, pero menos escuchar realmente a quien tiene la información precisa de lo que necesitamos. Por esta razón es que en la Biblia que Dios nos ha dado tenemos los estándares perfectos para juzgar todo conocimiento. El resto del conocimiento, como dije anteriormente, está bajo el juicio de la Biblia, incluso cuando sirve la Biblia. Un último ejemplo respecto a esto, en relación a nuestro idioma. El español, el castellano, sirven a la Biblia, hacen accesible y entendible la Biblia para los países de habla hispana. Sin embargo, este idioma es regulado por la Biblia, de tal forma que el español no puede traducir una palabra en no si en el griego o idioma original esa palabra es sí. Por lo que la Biblia es suficiente para prevenir incluso el uso erróneo del idioma en relación a ella misma. Las escrituras son únicas, hermanos, porque son inspiradas por Dios, no de cualquier fuente, sino del propio Creador. Esto es lo que las convierte en suficiente. En tercer lugar, la Biblia es suficiente en la perfección y preparación del hombre. El versículo 17 de la carta de Pablo a Timoteo que estamos leyendo dice, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras contienen lo necesario para que el ser humano sea perfecto. Esto es el conocimiento esencial para poder conocer a Dios, para creer en Él, ser salvos y ser transformados a su imagen, a la imagen de Cristo, perfeccionados paulatinamente hacia la imagen de Cristo. Y para vivir en un camino de obediencia, por eso que el texto dice equipado para toda buena obra. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se hace realidad esto? Bueno, no solamente siendo oidores de la palabra, sino que también siendo hacedores de ella, es decir, obedientes a la Escritura. No basta solo con escuchar, porque la palabra de Dios interpela, quiere ser acogida interiormente, reclama una respuesta. Esa respuesta es la fe. Mediante la fe, que viene por el oír el mensaje de la palabra, se realiza entonces el encuentro con el Dios viviente. Esta respuesta de la fe hace que la palabra de Dios, creída, proclamada y vivida individual y eclesiásticamente, llegue a ser una fuerza eficaz en la historia. La Biblia es suficiente en la perfección y preparación del hombre porque es eficaz. Esto es lo que el versículo 17 deja implícito. Entonces, para poder ahondar un poco más en esta eficacia de la Escritura, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene tanta eficacia, hermanos, porque Dios actúa en el exterior y también en el interior de las personas. A diferencia de los seres humanos, que solo disponemos de la fuerza expresiva y significativa de un lenguaje, el Espíritu de Dios penetra en el interior de las personas y allí realiza su acción más profunda. Pero, ¿cómo nos perfecciona? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo realiza esta acción dentro de nosotros? Bueno, a través, como ya lo hemos dicho, de la revelación de su palabra, de lo allí indicado, de poder hacer viva esa palabra, de la luz que Él produce en nosotros, el cambio que produce en nosotros cuando creemos en Él, y por la propia atracción que genera en nosotros. En primer lugar, lo hace a través de la revelación especial. Mateo dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Mateo 11:25. Lo hace a través de la revelación de su palabra. Lo hace provocando o brotando una luz, un cambio en nuestro interior. Según 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y Juan, complementando esto, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él mismo nos llama, nos atrae mediante una atracción interior, ¿cierto? Esto experimenta un cristiano, esto experimenta aquel que realmente tiene fe en Dios. De lo contrario, como dije anteriormente, va a ser simplemente conocimiento. Pero si no experimentamos esta atracción, este cambio interior en nosotros, entonces realmente no hemos experimentado un real encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque es una consecuencia natural del cristianismo. Y esta consecuencia hace al cristiano decir junto al salmista, por ejemplo, referente a la ley del Señor, referente al manual de este fabricante, lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová
es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Realmente usted puede decir esto junto al salmista? Realmente sí lo puede decir porque quizás probablemente ha comprendido correctamente que el Señor gobierna, que el Señor y su palabra es suficiente en su vida, es suficiente para poder conocerle, para poder conocernos y para poder vivir correctamente. Para concluir, hermanos, entonces, la Biblia es suficiente en el conocimiento esencial para salvación. Es suficiente por su procedencia, que es inspirada por Dios. La Biblia es suficiente en la perfección y preparación del hombre, perfeccionándolo y preparándolo para toda buena obra. ¿Es realmente la Biblia suficiente para usted? Si su respuesta es sí, ¿son ellas las que realmente rigen su vida? ¿Realmente su vida demuestra que las Escrituras son la única regla de fe y práctica para usted? Que esta sea, hermano, nuestra convicción. Que Dios les bendiga.